Retomemos a cuando nuestro país tenía una extensión territorial mucho más grande de la que conocemos hoy en día. Texas, Nuevo México y Alta California, los cuales en su mayoría eran zonas desérticas y formaban parte de nosotros. Cabe aclarar que la mayoría de sus residentes eran especuladores de terrenos e inmigrantes ilegales que habían cruzado la frontera sin autorización y con antecedentes criminales en los Estados Unidos. Estoy harto del despotismo centralista de Santa Ana y el abandono de la Constitución Federal de 1824. Todo el pueblo está de acuerdo contigo. Solo seremos fieles a la nación mexicana si esta respeta la Constitución. Hay que decir nuestras ideas a nuestro amigo Sam. Los tejanos se encuentran con Houston y exponen sus ideas ante él. Mientras tanto, Estados Unidos ya había dejado claro sus deseos de apropiarse de Texas, oferta que México rechazaba. Las ideas expuestas por mis paisanos son sin duda verdaderas. El pueblo texano está cansado de las injusticias del país. Si México se independició de España, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Declaro roto el pacto federal que nos une de Texas de México. Esto fue música para los oídos del país norteamericano. Posteriormente, Texas, siempre apoyados por los estadounidenses, se separa de México en 1836, por medio del Tratado de Velasco. La debilidad que está viviendo México es el momento perfecto para expandirnos. Nuestro siguiente acto será invadir a nuestros vecinos y así conseguir esa tierra tan anhelada. Marvin, comunícale a José Joaquín Herrera las siguientes semanas. Texas hasta Río Bravo. Las indemnizaciones por la guerra a los estadounidenses y la venta de Nuevo México y California. Yes. Absoluta y rotundamente no. México se negó, y es así como la guerra de nuestro país contra Estados Unidos de América inició. Taylor está tratando de ocupar el territorio mexicano. Sabemos que ellos han puesto a Pedro Acuña y Manuel Salas en su defensa. El encuentro entre ambos países era inevitable. Polk tomó este suceso como pretexto para declarar formalmente el 13 de mayo de 1846 la guerra a México. Sangre americana ha sido derramada en territorio norteamericano. Taylor derriba inmediatamente la intervención militar de Monterrey y Saltillo. Scott, hay que avisarle que bloquee los puertos del Golfo de México y Pacífico. La desorganización del país hizo que México perdiera muchas batallas. Estoy tan cansado de someter a los federalistas. Mi gobierno está cayendo y estoy perdiendo territorio. Salas lo único que quiere es la restitución de la Constitución de 1824 y ponerte a ti, Santa Ana, en el poder nuevamente. Y es así como Santa Ana restablece el federalismo en nuestro país y se puso a la cabeza de la defensa mexicana. Es conocido por ser el participante más destacado en la historia y no por los mejores motivos. Sin duda mis conocimientos militares me harán ganar esa guerra. De algún modo esto es cierto, logró ganar a pequeñas guerrillas, pero nada tan importante para hacerse el creador de tal título, y posteriormente él mismo renunció a la presidencia en cuanto las tropas estadounidenses tomaron la Ciudad de México, a lo que el puesto es tomado por Manuel de la Peña y Peña. No podemos resistir esta guerra. México está sin un caos. Además de que Yucatán está viviendo su propia guerra. Convoco a una junta con los americanos. Esto debe terminar. El gobierno nacional se trasladó a Querétaro. Después de diversos debates, el Congreso aprobó un acuerdo con 52 votos contra 35 de los liberales. Hoy, 2 de febrero de 1848, reunidos para firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde se dicta que Río Bravo será el limitante entre Texas, Nuevo México y Alta California. Y ustedes, estadounidenses, tendrán que pagar 15 millones por los daños causados. Y, como indemnización por parte de México, les anexaremos estos territorios a su país. Sin duda alguna, este hecho marcó todo un inicio y un después de la historia del país, y las opiniones al respecto se tornaron en dos caminos. Los primeros creen que poseyendo ese territorio estaríamos mejor, y los segundos, todo lo contrario. Pero en la actualidad, ¿podría el gobierno mexicano regular el doble del territorio que tenemos?
La respuesta puede variar, pero como equipo creemos que la separación, aunque no fue de la mejor manera posible, contribuye y forja a lo que hoy es México. El país ha cambiado demasiado a comparación de hace algunos años. Las personas que habitaban en México ya no soportaban el mal gobierno de Santa Anna. Esta vez querían lograr un cambio real, que no solo favoreciera a las clases altas ni tampoco a las bajas. Querían libertad de decidir como una nación. Aparecen nuevas personalidades, experimentaron avances en tecnología y nos favorecieron como sociedad. Pero todos buscaban el poder. Hemos pasado por mucho, pero nos han traído buenas consecuencias. Muy bien, estimado Juan. El plan Ayutla ha resultado como lo planeado. Santa Anna ha abandonado el país. Ahora que estoy en el poder, acabaré todo lo que represente a la colonia. Al fin seremos una nación libre y próspera. Paciencia, mi estimado Juan. Con la publicación de las leyes de reforma y su implementación, los conservadores van a aceptar su derrota. Y así fue. Juárez creó 8 leyes que fueron expendidas entre 1857 a 1861, pero fueron promulgadas en 1857 junto con la Constitución del 5 de febrero. Y estas son las consecuencias, Juárez. Veamos si después de esto se te ocurre inventar 8 leyes más. Creí que eras parte de mi equipo, Ignacio, pero veo que tu egoísmo y deseos son más fuertes que tu amor al país. Señor Confort, tengo orden de general. Temo que los liberales lo han desconocido y proceda a liberar a Juárez, ya que ahora es el presidente del país. ¿Qué? Juárez fue liberado, quedando como presidente de Guanajuato, Guadalajara y Colima, ya que, en la capital, el que había tomado el puesto era Zuluaga. ¿Quién diría que tendríamos 2 presidentes al mismo tiempo? Estas son algunas de nuestras prórrogas para la negociación, los pagos de las deudas y el comercio con ustedes, las grandes potencias. Aceptamos las solicitudes de prórroga del gobierno mexicano para el pago de las deudas y lo que conlleva a estas. Y fue un gusto hacer tratos con ustedes, nos retiramos. Sin embargo, no pasó lo mismo con Francia e Inglaterra. La realidad es que estas potencias querían establecer una monarquía en nuestro país y acordaron intervenir en nuestro gobierno con el pretexto del incumplimiento de prolongada deuda. ¿Cómo es que usted gobernó la República Mexicana? ¿Qué le pareció? No sé por dónde empezar. Bueno, en realidad todo inició cuando Napoleón envió a México por la situación del expansionismo de Estados Unidos. Él apoyaba la monarquía y definitivamente no quería que México sea un logro más de expansionista americano. ¿Qué tantas cosas hizo para México? En realidad hizo muchas cosas, entre ellas la libertad de cultos y prensa, leyes para minorar la diferencia social, así como minorar la explotación de indios y peones. ¡Wow! Hizo demasiadas cosas por México. Pero eso no es todo. Llené mi gabinete de liberales, abrí escuelas, quité castigos corporales, limité las horas de trabajo, abrí el colegio militar y alumbré el espacio público. Eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. De nada. Para poder empezar a hacer la reflexión, consideramos que es necesario saber primero qué es la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma, o Guerra de los 3 años, fue un conflicto que se dio entre 2 bandos, los liberales y los conservadores, los cuales luchaban por sus ideales. En la actualidad, los partidos políticos y gobernadores de México también luchan por sus ideales. Un claro ejemplo podría ser los debates que se han hecho en la televisión con los candidatos a cualquier gobernatura recientemente. En dichos debates, ellos defienden sus ideales y lo que consideran mejor para México. Sin embargo, no todos están de acuerdo con eso, sea lo mejor, y por eso expresan su punto de vista y lo defienden hasta el final, ya que es un hecho muy importante para nosotros los mexicanos. También nos enseñó que uno no tiene que ser gobernante o una persona con un cargo importante para defender sus ideales, como tiempo atrás lo hicieron los liberales y los conservadores. La Guerra Cristero-Cristiana fue un conflicto postrevolucionario acontecido entre los años de 1926 y 1929, en el cual una gran cantidad de ciudadanos mexicanos tomaron parte, siendo así una de las conflagraciones armadas en México de mayor importancia por el número de personas civiles combatientes.
y por el aparato militar que movilizó el gobierno de Plutarco en las calles para combatirles. Voy a dar mi declaración a los periódicos. Estoy inconforme. ¿Cómo pueden hacerle esto a la iglesia? ¿Hacer qué, arzobispo? Querer entrar en un tipo de conflicto con la iglesia. Parece que quiere iniciar una guerra. Empieza una persecución religiosa que no solo se queda hasta Jalisco, que avanza hasta Colima. Caballeros de Guadalupe, nuestro plan por hoy es tomar la iglesia de la Soledad. Así es, tenemos que tomar esa iglesia de la Ciudad de México. ¡Sí! Buenas tardes, obispo. Venimos a exigirle que entregue esta iglesia a Joaquín Pérez y Budal. Está bien, pero no me maten, por favor. Te lo prometo. Yo no. El 9 de marzo de 1925 se reunieron los representantes de varias asociaciones católicas, entre las que se encuentra la ACJM, Federación Arquidiocesana del Trabajo, Adoración Nocturna, Unión de Damas Católicas, Caballeros de Colón, Libertad Religiosa, para fundar la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Varios enfrentamientos se suscitaron entre los ligueros, autoridades y grupos de la Iglesia cismática durante el año. Ayer fue aprobada la ley reglamentaria número 130 de la Constitución. Así es, señor. La ley fue aprobada como usted quiso. Así es, pero ahora tengo que pedirte algunos poderes extraordinarios. ¿Con qué objetivo, señor? Bueno, pues con el objetivo de hacer cumplir las leyes religiosas en todos los estados. Presidente, la iglesia no va a estar de acuerdo con sus decisiones. Pero yo soy el presidente y se tiene que hacer lo que yo haga. Primero, quiero que empieces eliminando a los sacerdotes extranjeros. Luego quiero que me traigas las cláusulas de las escuelas y los conventos. Después quiero que empieces la expulsión de los sacerdotes en todos los estados. Para eso quiero que hables con los gobernantes. Y por último, quiero que me traigas la elección de todos los cristeros. ¿Te estás anotando, cierto? Sí, señor. Compañeros, propongo abogar por la resistencia contra las medidas gubernamentales. No estoy de acuerdo contigo, mejor lleguemos a un acuerdo de tipo monetario. ¿Quién le dice que no al dinero? Son políticos, jamás dicen no al dinero, pero hagamos algo rápido por el pueblo. Esta guerra iniciará antes de lo que imaginamos. El 24 de julio, el Comité Episcopal publicó la carta pastoral que anunciaba la suspensión de los cultos a partir del 31 de julio, en el que el decreto de calles entraba en vigor. La Liga, que estaba cada vez más convencida que el único camino eran las armas, hizo un último intento, recogiendo miles de firmas que pedían las reformas constitucionales y mandándolas al Congreso. Pues este intento fracasó. Señores, esto cada vez se está tornando más difícil. Día a día vamos perdiendo poder y cada vez nos están llamando ladrones. Concuerdo con lo que dices, pero no podemos hacer nada. Muchos de nosotros han muerto de la manera más fría, y esto solo ha llenado de miedo a toda la sociedad. La región de los Altos se convirtió en la principal zona de actividad cristera, y Gorostieta fue nombrado jefe supremo del movimiento armado cristero. 3. Es hora de defender los derechos religiosos, las garantías individuales y las propiedades privadas. Es por eso que yo hice el Plan de las Altas basado en la Constitución de 1827. Pero jefe, no podemos triunfar. Nos hacen falta elementos para igualarnos al enemigo. Entonces un campesino habla con Gorostieta. Jefe, me acaban de decir que los federalistas están contraatacando y nos estamos quedando sin hombres. A este paso no volveremos a ganar la guerra. Obregón se encontraba comiendo en la bombilla. Se ve apetecible. Presidente Obregón, qué gusto encontrarlo por esto. Y es así como José León se acerca a Obregón y saca un arma de su bolsillo, tirando el gatillo y matándolo. Tuvo que pasar un año de su muerte para que el conflicto de la Iglesia y el Estado tuviera un acuerdo.